Buenas noches y bienvenidos al canal, el lugar donde exploramos las crónicas de los misterios más oscuros y enigmáticos de la historia y la criminología tienen para ofrecer. En el vídeo de hoy conoceremos el misterioso caso de Jorge Iniestra, el monstruo de Iztapalapa. Antes de comenzar, no olvides suscribirte para estar notificado de los próximos vídeos que subamos. ¿Preparado? Vamos con el crimen. El individuo con características psicopáticas se destaca por su naturaleza fría y egocéntrica, careciendo de emociones y mostrándose extremadamente hábil en la manipulación. Este último aspecto se convierte en uno de los elementos más notables, ya que influye de manera directa en su interacción con las personas que lo rodean. El control total sobre los demás pueden llegar a obsesionarlos y buscarán diversas formas de ejercer este poder, incluso poniéndolo a prueba para su propio placer. El famoso asesino en serie conocido como Brave fue condenado por su participación en 5 homicidios cometidos en colaboración con su pareja, Myra Ledney, a mediados de la década de 1960. A pesar de la intensa presión ejercida por las autoridades, Brave nunca se reveló la ubicación del cuerpo de una de sus víctimas. Esta reticencia posiblemente se debió a que experimentaba una sensación de superioridad sobre sus captores. El reverendo Jim Jones, líder de la secta conocida como el Templo del Pueblo, llevó a cabo el trágico suicidio colectivo más grande registrado en la historia en noviembre de 1978. Un año antes, Jones había convencido a más de 900 seguidores para trasladarse a Yellowstone, en la República Cooperativa de Guyana. Esto ocurrió tras numerosas acusaciones de abuso sexual, explotación laboral y tortura de menores de edad. Como respuesta a estas sospechas, el congresista estadounidense Leo Ray juntó a un grupo de periodistas emprendiendo un viaje a Johnstone para investigar la situación. Antes de que los visitantes partieran, un grupo de unos 12 feligreses expresaron su deseo de regresar a los Estados Unidos, lo que provocó la ira de su líder Jim Jones. Jones percibió esto como una amenaza a su autoridad y decidió eliminar a los disidentes, seguido de la incitación del suicidio por envenenamiento de cianuro de sus otros seguidores, resultando en un trágico saldo de 918 fallecidos. Robert Verde, conocido como el carnicero de Kansas, somete a sus víctimas a prolongados periodos de tortura en su residencia antes de llevar a cabo sus asesinatos. Lograba el sometimiento a través de la aplicación de dolor físico, y en muchas ocasiones los jóvenes secuestrados ni siquiera intentaban escapar, a pesar de que en algunas ocasiones Verde dejaba la puerta o ventana abierta. Además, llevaba un meticuloso registro en un libro de anotaciones detallando la fecha y hora en cada castigo, el método de tortura empleado en sus efectos en el cuerpo de la víctima. Jeffrey Dahmer intentó convertir a sus víctimas en zombies sin voluntad a través de procedimientos de trepandación craneal, seguidos de la inyección de ácido y agua hirviendo directamente en sus cerebros. Esto le permitía ejercer un control total sobre ellos durante los encuentros sexuales. Tanto Ted Bundy como Ronnie James Alcala eligieron representarse a sí mismos en sus respectivos juicios, lo que refleja su patología, necesidad de mantener un control absoluto y su deseo de ser el centro de atención en todo momento. El caso del monstruo de Iztapalapa ilustra de manera extrema y espeluznante hasta dónde puede llegar un individuo con tendencias psicopáticas en su afán de ejercer control sobre otros. En julio de 2011, en la delegación de Iztapalapa, México, Clara Tapia Herrera, de 43 años, se presentó en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal para interponer una denuncia contra su expareja, Jorge Iniestra Salas, un taxista de 32 años. Las acusaciones en su contra eran gravísimas. Según su relato, Clara conoció a Iniestra en 2004 y comenzaron una relación sentimental. Poco después, lo invitó a vivir con ella en la consejería de la escuela primaria Manuel Tello, ubicada en la colonia San Lorenzo Exoncal. Clara, quien además se desempeñaba como encargada de la limpieza en la escuela, compartía este espacio con sus 3 hijos, Rebeca de 12 años, Ricardo de 13 años y Gabriela de 15 años. Siendo madre soltera y sin haber completado sus estudios superiores, enfrentó muchas dificultades para salir adelante y trabajó hasta 18 horas al día para sustentar a su familia. La opción de vivir en la consejería le permitía ahorrar dinero con la esperanza de cumplir su sueño de adquirir una casa propia. Tenía la esperanza de que la presencia de su nueva pareja sería una oportunidad para rehacer su vida, pero lamentablemente estaba profundamente equivocada. Iniestra no solo no contribuía económicamente, sino que también la sometía a abusos físicos y psicológicos, y además inició relaciones sexuales con sus 2 hijas, a quienes posteriormente abandonaría. En el año 2009, durante su embarazo, Jorge Iniestra finalmente abandonó a Clara. Se llevó consigo a Ricardo, Rebeca, Gabriela y las 2 hijas que había tenido con esas últimas, estableciéndose en la casa de su madre en la colonia de Renovación. Desde entonces, Clara no volvió a ver a sus hijos, aunque mantenía un contacto
contacto intermitente con Iniestra. Él la visitaba semanalmente y afirmaba que sus hijos y sus 2 nietas estaban bien. Según las declaraciones de Clara, Iniestra le había amenazado con causar daño a sus 2 hijas si ella lo denunciaba. En el año 2011, Clara, desesperada, buscó la ayuda de una hermana y juntas se dirigieron a las autoridades. A pesar de que la policía inició investigaciones, algunos detalles llamaban la atención. En particular, la denuncia se presentó 7 años después de que el sospechoso abusara sexualmente de las menores, lo que generó ciertas dudas en la investigación. A la mujer se le informó que debía presentarse de inmediato para identificar a su expareja. Cuando Clara ingresó al búnker de la Procuraduría General de Justicia, se encontró con una sala llena de cámaras y periodistas. Diferente a ellos, Jorge Antonio Iniestra Salas estaba sentado y esposado. En México, cuando se captura a un criminal, es una práctica común presentarlo ante los medios de comunicación con el propósito de transparentar las investigaciones realizadas para las autoridades y permitir que los sospechosos cuenten su versión de los hechos. En este caso, Clara Tapia sería acusada junto a Jorge Iniestra y su familia de secuestro, corrupción, abuso sexual de menores y explotación infantil. Iniestra mantuvo a los hijos de Clara enterrados en la casa de su madre durante todo ese tiempo. A Ricardo lo maltrataba y lo obligaba a trabajar, mientras que Gabriela y Rebeca se convirtieron en sus esclavas sexuales, con quienes llegaron a tener un total de 5 hijos. Las jóvenes y los bebés estuvieron recluidos en una pequeña habitación en condiciones deprobables durante más de 2 años. Fue solo cuando Iniestra comenzó a inculpar a Clara frente a las cámaras, alegando que ella estaba al tanto de todos los abusos que sus hijas sufrían e incluso tenía fantasías sexuales con ellas, que Clara se dio cuenta de que para las autoridades no era vista como una víctima, sino más bien como cómplice. La situación se volvía aún más compleja, ya que ambos se conocían, y con sus declaraciones, Iniestra intentaba cargar la culpa sobre ella. En el año 2009, cuando se preguntó sobre las circunstancias de las muertes, la respuesta del asesino resultó extremadamente desconcertante. Jorge Iniestra sería posteriormente bautizado por los medios de comunicación como el monstruo de Iztapalapa, y el caso recibió una considerable atención mediática. No obstante, lo que más causó indignación en la opinión pública fue el hecho de que Clara Tapia hubiera estado al tanto de la situación en la que se encontraban sus hijos y no hubiera informado a las autoridades. Para muchos, mantener silencio durante 7 años era inaceptable y difícil de comprender. Clara Tapia Herrera nació el 12 de agosto de 1968 en Chía, una localidad en Puebla, México. Proveniente de una familia con recursos limitados, Clara ocupaba el 9º lugar entre 11 hermanos. Su infancia estuvo marcada por traumas, ya que a la edad de 4 años fue víctima de abuso sexual por parte de un familiar, y durante sus años de primaria, uno de sus profesores también la sometió a abusos de la naturaleza similar durante un prolongado periodo. Estas experiencias la transformaron en una joven tímida, introvertida y poco sociable. A pesar de estas dificultades, destacaba como una estudiante brillante que obtenía buenas calificaciones. Su desempeño académico le permitió estudiar para convertirse en secretaria bilingüe y más tarde ingresó a la Escuela Militar de Enfermeras con la aspiración de obtener un título profesional. Clara enfrentó desafíos significativos en su vida. Tras dar a luz a su primera hija, Gabriel, en 1989, su pareja no asumió la responsabilidad y la abandonó poco después. En 1991 contrajo matrimonio con otro hombre, con quien tuvo 2 hijas más, Ricardo y Rebeca. Sin embargo, su segundo matrimonio estuvo marcado por 3 años de abuso físico, sexual y psicológico por parte de su cónyuge. Para mantener a su familia, Clara comenzó a trabajar como encargada de limpieza en la escuela primaria Manuel Tello y se mudaron a la consejería de la institución. En el año 2004, su esposo finalmente la dejó. A pesar de haber ahorrado alrededor de 80.000 pesos mexicanos con la esperanza de comprar una casa, Clara encontró difícil mantener a sus 3 hijos por sí sola. Ese mismo año, Clara tuvo que buscar un segundo empleo y fue contratada como empleada de limpieza en una tienda de muebles. Fue en ese lugar donde conoció a Jorge Iniestra, un guardia de seguridad de 27 años, quien gradualmente ganó su confianza. Jorge se destacaba por su amabilidad, su voz suave y pausada, y parecía ser un apoyo importante en la vida de Clara. Clara encontró a Jorge como alguien culto que compartía constantemente sus conocimientos sobre libros, películas y los países que, según él, había visitado. Según su relato, Jorge venía de una familia acomodada y trabajaba solo para mantenerse ocupado. Después de algunas semanas, Jorge invitó a Clara a cenar en un restaurante, momento en el cual ella le confesó que vivía con su hijo y sus 2 hijas y que su situación económica era complicada. También compartió con Jorge los detalles de los abusos que había sufrido por parte de su esposo, quien los había abandonado. Jorge alentó a Clara a presentar una denuncia contra su esposo y la acompañó hasta la Procuraduría General
Tribunal de Justicia para iniciar el proceso legal. A pesar de que Clara era 9 años mayor que Jorge y enfrentaba dificultades económicas con 3 hijos a su cargo, se sintió protegida y afortunada, ya que Jorge parecía estar dispuesto a ayudarla en su situación. Clara encontró en Jorge un apoyo desinteresado y pronto se vio involucrada en una relación amorosa con él. A principios de 2005, invitó a Jorge a mudarse con ella y sus 3 hijos a la consejería de la escuela donde vivían. Jorge no solo era cariñoso con Clara, sino que también llenaba de regalos a sus hijos, Gabriela, Ricardo y Rebeca. Sin embargo, a medida que la relación avanzaba, Jorge empezó a manipular a Clara y la convenció de que no estaba siendo una buena madre a pesar de sus agotadores 2 empleos. Argumentaba que, aunque los hijos eran adolescentes, necesitaban apoyo emocional y atención constante. Jorge se ofreció a dejar su trabajo para estar más tiempo con ellos y evitar que estuvieran solos en casa. Jorge, en un intento de tranquilizar a Clara, le aseguró que estaban profundamente enamorados y que sus preocupaciones eran exageradas. Según él, en los estratos sociales más acomodados, estas situaciones eran algo común. Además, Gabriela confesó su amor por Jorge y le advirtió a Clara que si lo expulsaba de sus vidas, ella lo seguiría. En un giro negativo de los acontecimientos, Jorge empezó a abusar sexualmente de Rebeca, quien tenía tan solo 12 años, mientras que Ricardo, de 13 años, se vio forzado a ganarse la vida recogiendo cartones. Jorge lo sometía a maltrato físico, llegando a golpearlo con un cinturón si no le entregaba el dinero que conseguía en la calle. Incluso llegó al extremo de hacer que Ricardo durmiera en la azotea, atado a un poste, como parte de su estrategia de chantajes y amenazas. Antes de conocer más detalles acerca de esta escalofriante historia, no dejes pasar la oportunidad de ser parte de nuestra comunidad. Suscríbete ahora y disfruta de todos los demás vídeos que subamos de ahora en adelante. ¿Listo? Continuemos. Jorge utilizó el dinero que obtuvo de Clara para adquirir un automóvil que tenía previsto emplear como taxi a partir de 2006. Sin embargo, las acciones de Jorge tomaron un rumbo cada vez más sombrío. Desde el inicio de este año, Jorge tomó la decisión de retirar a los niños de la escuela bajo el pretexto de protegerlos de las amenazas del mundo exterior y de las influencias negativas. Procedió a tapiar las ventanas de las consejerías y encerró a la familia en una de las habitaciones, donde llevaba a cabo unos actos sexuales forzados con Clara, Rebeca y Gabriela, forzando a Ricardo a ser testigo de ello. Esta situación llevó a que las 2 hijas de Clara quedaran embarazadas. La llegada de los 2 bebés agravó aún más la compleja situación. Jorge presionó a Clara y Ricardo para que aumentaran sus esfuerzos en la obtención de dinero y los obligó a trabajar en ferias vendiendo artículos de poco valor. Además de mantener sus trabajos habituales, Clara incluso se vio forzada a tomar un tercer empleo a tiempo parcial, limpiando salas de cine. Jorge persistió en su control absoluto sobre la comida, negándoles el acceso a ella. En 2007, después de una acalorada discusión, Jorge forzó a Clara y Ricardo a mudarse a la azotea de la consejería, donde les prohibió la entrada a la vivienda. Tuvieron que pasar 2 largos años viviendo al aire libre, sin más opción que observar a Gabriela y Rebeca a través de una ventana, cumpliendo con un perturbador juego concebido por Jorge con el fin de someterlos. Para que Clara pudiera ver a sus hijas, se le exigía que sometiera completamente y acumulara un total de 100 puntos en este retorcido juego diseñado por Jorge. Cualquier queja, desobediencia o acción que molestara a Jorge resultaría en la eliminación de todos los puntos, comenzando desde cero. Jorge tenía el control absoluto y encontraba constantemente motivos para despojar a Clara de sus puntos, a pesar de los abusos sufridos. A pesar de todas estas circunstancias, Clara no se atrevió a buscar ayuda de las autoridades. Jorge logró convencer a Clara de que presentar una denuncia sería inútil y que nadie creería su historia. Sin embargo, el director de la escuela, junto con un par de profesores, comenzó a notar que Clara estaba en una situación de salud preocupante. En varias ocasiones, observaron su presencia en la azotea de la conserjería, lo cual les pareció sumamente inusual. Además, el comportamiento del hombre que vivía con Clara, especialmente su cercanía al baño de las alumnas, levantó sospecha. A pesar de estas inquietudes, cuando el director presentó una denuncia, no se llevó a cabo ninguna investigación. Sorprendentemente, el director fue destituido de su cargo debido a presiones ejercidas por el sindicato de trabajadores de la escuela. Se presume que Clara desmintió todas las acusaciones en junio de 2009 y ante la sospecha, Jorge decidió abandonar la consejería, llevándose consigo a Gabriela, Rebeca, Ricardo y los 2 bebés a su casa. Clara quedó viviendo sola en la dirección 33 de la calle 11, en el barrio Renovación, después de que Jorge se llevó a Gabriela, Rebeca, Ricardo y los 2 bebés a su hogar. No obstante, Jorge la visitaba con regularidad, presionándole para obtener dinero a cambio de noticias sobre sus 2 hijas, su hijo y los 2 nietos. Sin embargo, Jorge Iniestra no solo ejercía control sobre Clara y sus hijos, sino que también sobre su propia familia, compuesta por su madre, su hermano y su hermana, quienes compartían la misma residencia en la colonia Renovación. Todos obedecían sus órdenes sin titubear. Jorge acondicionó un pequeño espacio en el segundo piso de la casa para mantener aislada a Gabriela, Rebeca y los 2 bebés durante todo el día, bajo la supervisión de su madre y su hermana.
asegurándose de que la puerta estuviera cerrada con llave para evitar cualquier intento de escape. Las dos jóvenes debían utilizar un balde como sanitario, ya que la habitación carecía de un baño, y Ricardo, que continuaba trabajando en las calles recogiendo cartón, se encargaba de la eliminación de los desechos. Las prácticas sexuales aberrantes a las que sometía Jorge a la familia eran aún más perturbadoras. Jorge sometía a Gabriela y Rebeca a actos particularmente desagradantes y humillantes. Las forzaba a practicarle sexo oral mientras él se sentaba a comer en la mesa y posteriormente le servía su propio semen en un vaso, obligándolos a ingerirlo. Este acto de humillación podría considerarse como una herramienta para desmarcar su supuesta superioridad y reafirmar el control absoluto que ejercía sobre sus víctimas. Hasta cierto punto, este comportamiento se asemejaba a lo que Paul Bernardo hizo con Karla Ojomolka, cuando la forzó a comer sus excrementos dentro de un sándwich como una forma de ponerla a prueba y ver cuánto estaba dispuesta a humillarse con tal de que él no la abandonara después de cometer violaciones. Rebeca y Gabriela quedaron embarazadas nuevamente y dieron a luz en condiciones insalubres en la misma habitación en la que estaban confinadas. Esta habitación tenía solo una ventana, pero Jorge les tenía estrictamente prohibido acercarse a ella. En el año 2009 descubrió a Rebeca asomándose para mirar hacia la calle, lo que desató su ira. Jorge, en un acto violento, tomó un tubo de metal y la golpeó brutalmente a Rebeca más de 20 veces en la cabeza hasta causarle la muerte. Luego, al darse cuenta de que uno de los hijos de Gabriela, un bebé de solo 3 meses, no reaccionaba como esperaba, le colocó boca abajo sobre el cuerpo sin vida de Rebeca. Ambas jóvenes estaban en periodo de lactancia, y Jorge ideó que si el bebé succionaba el pecho de su madre, podría hacer que Rebeca respondiera. No obstante, su actuación fue tan violenta que terminó por asfixiar al pequeño. Tras estos horribles crímenes, Jorge envolvió los cuerpos en bolsas de basura y los cubrió con cal. Luego los escondió debajo de la misma cama matrimonial en la que seguía durmiendo junto a Gabriela y sus otros 4 hijos durante más de un mes. No obstante, el olor se volvió insoportable, por lo que solicitó ayuda a uno de sus hermanos. Juntos se dirigieron a la autopista México-Puebla, donde abandonaron los 2 cuerpos. Los cadáveres fueron encontrados poco después del terrible acto, pero su avanzado estado de descomposición hizo que la identificación resultara imposible. No fue hasta 2011 que las autoridades detuvieron a Jorge Iniestra, que fidelmente confesó los crímenes. A pesar de que su madre y sus hermanos estaban al tanto de todos los horrores que ocurrieron, la apoyaron y justificaron en todo momento. Incluso una de sus hermanas defendió a Jorge públicamente, alegando que tenía derecho a vivir su vida como quisiera. De acuerdo con el psiquiatra Rafael Salín, Jorge Iniestra había logrado establecer una familia en la que la cohesión y la satisfacción se basaban en actividades compartidas, lo que impedía que los miembros tuvieran su propia individualidad, necesidades personales e incluso privacidad. Jorge ejercía un control extremo sobre todas las decisiones del hogar y estas debían ser cumplidas sin excepciones. Ricardo, a quien también mantuvo en cautiverio, se vio reducido a una especie de sirviente dentro de la residencia. Desde la perspectiva de los vecinos en la colonia Renovación, la familia Iniestra parecía envuelta en un enigma y pocos afirmaban conocerlos verdaderamente, a pesar de haber residido en el vecindario durante más de 2 décadas. Jorge en particular permanecía como un misterio, en escasa información disponible. Algunas personas afirmaron que en su niñez solía participar en el coro de la iglesia, donde tocaba la guitarra y que no llegó a completar su educación formal. No obstante, su inusual inclinación por la lectura de textos relacionados con la psicología y la filosofía lo dotaba de un nivel de conocimiento que contrastaba con su extraño comportamiento. A pesar de la falta de información sobre su historia, pasado y la ausencia de registros de actividades directivas previas, resultaba innegable que Jorge Iniestra presentaba rasgos de psicopatía. Ninguno de los exámenes psiquiátricos a lo que fue sometido arrojó señales de enfermedad mental o daño cerebral. Era un individuo de carácter frío, cruel, manipulador, inteligente y cínico, capaz de distinguir de manera nítida entre lo correcto y lo incorrecto. Es posible que haya percibido en Clara a una mujer vulnerable y no dudó en aprovechar la situación, quizás para satisfacer alguna fantasía retorcida. Jorge Iniestra vivió durante años a expensas de Clara de manera parasitaria, despojándola de su dinero para satisfacer sus propias necesidades, en lo que parecía estar relacionado con la pederastia y el clasismo sexual. La presentación ante los medios estuvo marcada por las declaraciones contradictorias de Jorge Iniestra y Clara Davia. Inicialmente, Jorge aparentaba ser amable y afirmaba que amaba a los hijos de Clara, así como a ella misma. Sin embargo, con el tiempo, su verdadera naturaleza se manifestó y quedó claro que había estado alimentando alguna especie de fantasía perturbadora, particularmente en relación con sus hijas. En las declaraciones, Jorge insistía en que Clara estaba plenamente consciente de la situación y, de hecho, la aprobaba. Por su parte, Clara sostenía la versión opuesta, negando su conocimiento y consentimiento de lo que ocurría. Se supo que Clara se enteró de la muerte de Rebeca y su
nieto en ese preciso instante. No obstante, según algunos periodistas presentes en el evento, aunque Clara parecía angustiada y alterada, no derramó lágrimas. La noche anterior en la conferencia de prensa había sido tensa y enigmática. El 5 de septiembre de 2011, las autoridades ingresaron a la casa de los Siniestra, donde procedieron a arrestar a toda la familia. En el interior descubrieron a una bebé de tan solo 3 meses tendida en el suelo, convulsionando y con una contusión cerebral que había sido causada por un golpe infligido por Jorge antes de que fueran descubiertos. También se encontraron a otros 3 niños, de edades comprendidas entre 2, 4 y 5 años, a quienes se les trasladó a un centro de atención médica. Gabriela, que en ese momento tenía 21 años y había dado luz a 3 de los 5 hijos de Jorge Iniestra, fue liberada rápidamente y sometida a interrogatorios. Sus declaraciones corroboraron las sospechas de varios investigadores. Gabriela afirmó que Clara nunca mostró interés en ella ni en su hermana y que sencillamente no las quería. Al mismo tiempo, aseguró que había vivido con Jorge Iniestra en condiciones alarmantes. Las declaraciones de Gabriela se utilizaron en su contra, y a pesar de que ella misma había presentado la denuncia inicial, se vio implicada como cómplice. Así, Clara Tapia Herrera, Jorge Antonio Iniestra Salas, su madre Soledad Salas Torres, su hermana Claudia Iniestra Salas y su hermano Juan Carlos Iniestra Salas fueron enviados a prisión en espera en juicio. Este caso provocó una gran conmoción a nivel nacional, ya que se trataba de una historia verdaderamente impactante, aunque también controversial. Para algunas personas, Clara Tapia no era culpable, sino una víctima de las circunstancias. Cuando su imagen se expuso a los medios de comunicación como cómplice de Jorge Iniestra y su familia, fueron las acusaciones de Jorge y su hija Gabriela las que la señalaron. Sin embargo, más tarde se confirmó que Gabriela sufría del síndrome de Estocolmo. De hecho, Gabriela llegaría a confesar a una trabajadora social días después que tenía instrucciones de Iniestra para quitarse la vida en caso de que la casa fuera allanada por la policía. La terapia psicológica a la que Gabriela fue sometida ayudó a la policía a comprender la verdadera naturaleza de sus sentimientos hacia su madre, Clara. Se descubrió que gran parte de lo que Gabriela sentía por Clara había sido manipulado y distorsionado por Jorge Iniestra, quien con astucia y control había influenciado directamente los recuerdos y emociones de Gabriela para servir a sus propios fines retorcidos. Esto arrojó luz sobre el impacto del lavado de cerebro y la manipulación psicológica a la que Gabriela había sido sometida por Iniestra. Mientras tanto, Clara Tapia permanecía detenida en el Centro Femenil de la Readaptación Social de Tapepán, enfrentando graves acusaciones por corrupción de menores y violencia familiar. La situación de Clara generó una reacción inmediata por parte de diversos grupos feministas, defensores de los derechos humanos y organizaciones enfocadas en abordar la violación de género. Estos grupos se unieron en un esfuerzo conjunto para visibilizar el caso de Clara y exigir su liberación inmediata, argumentando que ella también era una víctima y que esa historia trágica y debía ser tratada como tal. Su situación destacó la importancia de abordar los casos de violencia doméstica y la necesidad de un enfoque más comprensivo para comprender las dinámicas familiares en situaciones de abuso y control. El 5 de septiembre de 2013, tras una revisión exhaustiva de los antecedentes por parte de la Fiscalía, Clara Tapia fue absoluta de todos los cargos y puesta en libertad. Esta decisión generó controversia en la opinión pública. Clara insistía en que Jorge Iniestra la amenazó con matar a sus hijas si lo denunciaba, y por miedo optó por guardar silencio. A pesar de su trágica historia, se viralizó a través de los medios de comunicación y se organizaron campañas para luchar por la liberación. Aún persisten algunas voces que creen que Clara tiene alguna responsabilidad por omisión, argumentando que no informó a las autoridades por temor a que Jorge la abandonara, y quizás debido a sentimientos que mantenía hacia él. Sin embargo, la mayoría de las fuentes consultadas sostienen que Clara Tapia fue, en realidad, una víctima de un peligroso psicópata, subrayando la influencia destructiva y el control que Jorge Iniestra ejerció sobre ella a lo largo de los años. En mayo de 2015, Jorge Iniestra fue sentenciado a 214 años de prisión y multado con una suma superior a los 660.000 pesos mexicanos por los diversos cargos en su contra. Su madre, Soledad Salas, recibió una condena de 20 años de prisión, mientras que sus hermanos, Juan Carlos y Claudia Iniestra, fueron condenados a 18 y 9 meses de cárcel por su complicidad en los delitos. Este espeluznante caso, conocido como el monstruo de Iztapalapa, fue objeto de comparación con el caso del austríaco Josef Fried, apodado el carcelero o el monstruo de Amstetten, por los medios de comunicación. Sin embargo, existen diferencias notables entre ambos casos. Friedlet mantuvo a una de sus hijas en cautiverio durante 24 años y concebió 7 hijos con ella. La mantuvo oculta en un sótano en su propia casa desde que tenía 18 años, engañando a su esposa y hacerle creer que la joven se había ido. Friedlet llevó a cabo sus atroces crímenes en secreto hasta que finalmente fue descubierto. Por otro lado, Jorge Iniestra no ocultó a sus víctimas en un lugar secreto, sino que llevó a Gabriela, Ricardo y Rebeca a la casa de su madre y abusó de ellos a la vista de toda su familia, sin que nadie interviniera para detenerlo. Sorprendentemente,
sorprendentemente, incluso recibió la ayuda de su familia cuando cometió un doble asesinato, lo que resalta la impactante dinámica familiar de este caso. Jorge Iniestra ejerció un control absoluto en su hogar, no solo a través de la violencia física, sino también gracias a su personalidad extremadamente manipuladora. La madre de los jóvenes, Clara Tapia, tenía conocimiento de la situación, pero no denunció debido a las diversas amenazas a las que estaba expuesta. Individuos como Jorge Iniestra o Joseph Fredlet presentan un alto grado de desapogeo emocional, lo que los lleva a cometer estos actos horribles. Se espera que este proceso haya llevado a las autoridades mexicanas a realizar una evaluación seria de la verdadera responsabilidad de todas las personas involucradas, incluyendo el caso de Clara Tapia. A pesar de que finalmente fue liberada e indemnizada, pasó casi 3 años tras las rejas y aún enfrenta el escarnio público por parte de ciertos sectores que se niegan a reconocerla como una víctima. Y así concluimos esta inquietante y perturbadora historia. Espero que hayas encontrado este relato tan intrigante como yo. Si deseas más contenido de este tipo o tienes alguna sugerencia, no dudes en compartirla en los comentarios. No olvides tampoco suscribirte para continuar viendo vídeos de esta categoría. Gracias por unirte a nosotros en esta escalofriante travesía. Te deseo una noche llena de sueños tranquilos y que se mantengan seguros. Hasta la próxima, queridos espectadores.